Ok. Ok, comenzamos junto a Sandra Monzón y aquí María Guadalupe Bútera. Vamos a estudiar y leer el tema del seminario de Grigori Grabovoi, autoorganización de Dios con la acción de gestión del hombre, del día 21 de enero de 2004. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola María Guadalupe. Eh, Muy bien, muy bien, muy bien. Dando gracias a nuestro maestro Grabovoi y al creador que nos da la oportunidad de siempre estar en una nueva aventura, porque empezar un nuevo texto siempre es una aventura que nos va a traer conocimiento, expansión de conciencia, eh, muchas gestiones para llevarlas a la práctica. Y lo más bonito es nuestro enriquecimiento como seres humanos. Y siempre estos estudios nos dan mucha alegría a nuestra alma. Entonces, es bonito empezar un nuevo texto. Así es, y como sabemos, la simple lectura de los textos de Grigori Grabovoi ya de por sí nos armonizan. Así que desde ese conocimiento emerge naturalmente esa alegría que vos mencionás, porque nos sentimos que en esta práctica nos estamos aportando a la normalización, a la armonización de nosotros mismos. Bueno, Sí, y como habíamos dicho, siempre el deseo es la expansión, el compartir y que la sabiduría y el conocimiento llegue a nuestra alma, a nuestro ser, lo podamos recordar porque siempre este conocimiento está dentro de nosotros y la idea es recordar y compartir. así es, nuestra intención de corazón, del alma, es poder extender estas enseñanzas que nos han aportado en nuestra propia vida tanta bendición y nos aportan armonía y paz y alegría. Entonces, nuestro deseo de corazón es extender esta información. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la lectura del texto de la enseñanza sobre Dios, autoorganización de Dios con la acción de gestión del hombre. En este tema considero ante todo el punto de que cuando se habla de la autoorganización de Dios, hablamos de la estructura infinita de cualquier acción. Es decir, la primera acción, incluso la más inicial, ya es una estructura infinita. Por lo tanto, cuando consideramos la posición de gestión relacionada con el hecho de que se trata de tal estructura del ser, donde el hombre mismo se organiza, aquí podemos decir que Dios es la esencia que organiza tanto la estructura infinita como, por ejemplo, la acción finita. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoorganización de Dios, debemos considerar como una proyección del entorno infinito en algún movimiento. Bueno, es decir, si una persona, por ejemplo, mueve una mano y ocurre alguna acción, entonces esta estructura como estructura finita es una manifestación del macroentorno infinito. Por ejemplo, tomar la posición inicial así. Entonces, podemos decir que cuando se trata, por ejemplo, de macrosalvación o de curación de una enfermedad grave, entonces, supongamos que la acción de Dios como estructura de gestión en este nivel es la organización de todo el proceso, tanto de macrosalvación como, por ejemplo, de curación. Es decir, Dios existe en la misma acción de curación, por ejemplo, ¿verdad? Pero también en la misma acción de macrosalvación. En consecuencia, cuando hablamos de la autoorganización de Dios, aquí existen dos niveles. El nivel manifestado para el hombre, lo que el hombre percibe,
y el nivel propiamente dicho de Dios mismo, donde la atención del hombre y su percepción son también una acción de Dios desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, cuando consideramos este proceso con la acción de gestión del hombre, podemos decir que la acción de gestión del hombre desde aquí puede ser una acción completamente infinita, porque cuando entramos en el sistema de gestión, estamos, en general, en un entorno infinito, manifestado, por ejemplo, en el rango óptico. Y la revelación de este entorno infinito en general, para obtener una acción de gestión, es el nivel de autocontrol del hombre, incluyendo, en general, la autoorganización desde el punto de vista de Dios. Aquí hay que estar atentos, porque cuando digo desde el punto de vista de Dios, hay que considerar precisamente su punto de vista. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo, por ejemplo, lograr una acción desde el punto de vista tanto de Dios como del hombre, consideramos la organización de la propia personalidad, es decir, el propio enfoque para que esta acción conduzca, por ejemplo, al resultado de la macrosalvación o a un resultado precisamente tal cuando se pueden equilibrar ciertas acciones para restaurar, por ejemplo, el estado normal inicial. Y partiendo de esto, podemos decir perfectamente que la norma del estado, es decir, el estado normal anterior de alguna situación, es tal estructura de la eternidad que prácticamente se manifiesta también como la organización de Dios, porque Dios está organizado tanto en la estructura normada para el hombre como en la estructura de desarrollos futuros. ¿Qué te parece si aquí empezamos a hacer el análisis, la comprensión de lo que tú has leído? Y bueno, tomamos un poquito el tema de este texto para tenerlo siempre presente, porque en el tema está eh, gran parte de lo que Gaboboy nos quiere decir. Entonces, estamos estudiando la autoorganización de Dios con la acción de la gestión del hombre. Entonces, Dios en sí se organiza, Él hace su propia autoorganización. Autoorganización para crear un mundo eterno, para crear un mundo infinito, con la ayuda de la gestión del hombre. Porque recordemos que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre cuando ya siente, sabe, es consciente de la presencia del Creador, se pone a disposición de Dios para gestionar y co-crear el mundo en el que vivimos. Entonces, Dios también tiene una autoorganización. Se organiza él mismo para la creación. Entonces, teniendo este concepto claro, vamos entendiendo cómo Dios lo hace. Nos dice que aquí se habla de la estructura infinita de cualquier acción. Todas las acciones son infinitas. Todo lo que uno hace, cuando lo hace enfocado en Dios, es infinito. Incluso desde la primera acción, la más inicial, de pronto desde el momento en que nosotros llega a nosotros un pensamiento y empezamos a crear un proyecto, desde que de pronto sentimos ese deseo que nace de adentro de crear alguna cosa, desde ahí ya existe la estructura infinita y que viene ese impulso que es de Dios mismo. Y Dios pone en el hombre este impulso para que el hombre pueda realizar la gestión y el hombre también pueda organizarse. Y aquí incluso podemos decir que Dios es la esencia que organiza tanto la estructura infinita como la finita. Es decir, cuando nosotros sentimos que queremos organizarnos para crear algo,
sabemos que no somos solo nosotros, que no es de pronto solo nuestra alma, sino que es Dios mismo quien está organizando todo lo que nosotros estamos planeando ejecutar, porque Dios organiza tanto estructuras infinitas como acciones que son finitas. Y al hablar de esta autoorganización de Dios, tenemos que considerar una proyección del entorno infinito en algún movimiento. Es decir, cómo Dios se autoorganiza es todo, es la proyección del entorno infinito en algún movimiento. Todo lo que veamos alrededor de nosotros o lo que nosotros sintamos y proyectemos es ya la autoorganización de Dios. Si, por ejemplo, una mano se mueve, entonces esta estructura finita es una manifestación del macroentorno infinito. Entonces, todo está correlacionado. Si yo muevo mi mano, es una manifestación del macroentorno. Entendamos el poder, macroentorno, algo grande que está alrededor de nosotros y que es infinito. Y ahí empezamos recién a ser conscientes de nuestra posición inicial. ¿Qué es lo que nosotros realmente somos? Y luego nos dice que cuando podemos decir, cuando se trata de una macro salvación o de la curación de una enfermedad, supongamos que la acción de Dios como la estructura de gestión en este nivel, es decir, Dios gestiona la macro salvación, Dios gestiona la curación de una enfermedad grave. Y este nivel de gestión es la organización de todo el proceso. Dios gestiona tanto la macrosalvación como la curación de una enfermedad. Y Dios existe en la misma acción de curación, pero también existe en la misma acción de macrosalvación. Cuando una persona se sana, es Dios en acción, es Dios sanando a esa persona. Cuando se detiene alguna catástrofe macro, es Dios también en acción, deteniendo ese daño que pudiera ocurrir. Entonces, tenemos que mirar a Dios en todas las cosas buenas que están pasando en este momento. Y cuando hablamos de la autoorganización de Dios, aquí nos dicen que existen dos niveles. El primer nivel manifestado para el hombre, es decir, lo que nosotros percibimos, cómo Dios manifiesta sus acciones. Nosotros vemos cómo Dios va sanando nuestras heridas, cómo Dios nos va dando alegría, cómo Dios nos va dando regocijo a nuestro corazón. Es el primer nivel, cómo nosotros sentimos lo que Dios hace. Y el segundo nivel es propiamente dicho de Dios mismo, donde la atención del hombre y su percepción son también una acción de Dios desde el punto de vista de Dios. Es decir, cómo Dios mira las cosas con unos ojos de realidad, con unos ojos de normalidad, donde Dios ve al hombre con mucho amor y ve lo que realmente es, un ser creado a su imagen y semejanza, donde no debe existir enfermedad, donde el hombre debe ser eterno. Entonces, dos puntos de vista. Cómo nosotros percibimos lo que Dios hace y cómo Dios realmente percibe su acción desde el punto de vista de que Él es Dios el creador. Y al considerar este proceso con la gestión del hombre, miremos que este texto habla mucho de la gestión del hombre, la autoorganización de Dios a través de la gestión del hombre. Decimos que la gestión del hombre puede ser una acción completamente infinita. El hombre tiene la capacidad de gestionar y crear cosas infinitas,
¿Por qué? Porque estamos en un sistema de gestión y un sistema ya de por sí de gestión es un entorno infinito, porque está dentro de la norma del creador. Es manifestado a través del rango óptico y la revelación de este entorno infinito para obtener una acción de gestión es un nivel de autogestión del hombre. Es decir, el hombre empieza a gestionar su propia vida. El hombre empieza a tomar responsabilidades y saber que todo lo que está gestionando y que Dios está inmerso, está observando y está co-creando con nosotros es infinito y nos ayuda en nuestra autogestión. También en la autoorganización vista desde Dios, vista desde el punto de vista de Dios. Y debemos estar atentos porque desde el punto de vista de Dios hay que considerar precisamente su punto de vista. Y recordemos que Dios ve las cosas siempre de forma muy creativa, de forma muy positiva. Para Él no existe la negatividad. Detrás de todo problema está la oportunidad de un desarrollo de un ser humano, está la posibilidad de un reencuentro con el mismo creador, con el mismo Dios. Entonces, Dios tiene un punto de vista completamente diferente al nuestro, donde de pronto nosotros podemos ver problemas, Él ve oportunidades de crecimiento. Entonces nosotros tenemos que tratar de mirar cómo Dios ve. Y cuando hablamos de lograr una acción desde el punto de vista de Dios como del hombre, hay que considerar la organización de la personalidad. Es decir, el propio enfoque para que esta acción conduzca al resultado de la macro salvación y a un resultado que puede equilibrar ciertas acciones para restaurar el estado normal. Continuamos la lectura. Pero al mismo tiempo, algunos desarrollos futuros en el sistema de gestión del hombre no significa que no haya norma allí. Allí puede haber un entorno completamente normal para el hombre, naturalmente. Y cuando el hombre entiende que precisamente la norma, desde el punto de vista de la eternidad, para Dios, la norma, por ejemplo, del evento precedente, es la siguiente acción de Dios. Es decir, Dios siempre actúa normalmente desde el punto de vista del hombre y para el hombre, en esencia, para el alma del hombre. Dios siempre actúa desde el punto de vista del hombre y para el alma del hombre en esencia. Sí, vamos viendo que aquí realmente la estructura de la eternidad es muy importante porque cuando nosotros logramos hacer la gestión, estamos conectados directamente con la estructura de la eternidad y que esta es una manifestación de cómo Dios va organizando las cosas, porque Dios está organizado tanto en la estructura que norma la acción del hombre como en la estructura de los desarrollos futuros. Entonces, en el desarrollo futuro, cuando el hombre hace su gestión, no significa que ahí no haya norma. Ahí sí hay norma y es porque existe un entorno completamente normal para el hombre, es algo natural, porque ya el hecho de hacer una gestión
ya nos lleva a este punto de eternidad, porque recordemos que la gestión lo hacemos cuando estamos conectados con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, con nuestro cuerpo físico, es decir, estamos conectados con nuestras estructuras divinas y al gestionar, siempre vamos a gestionar cosas creativas, cosas que ayudan a la creación de un mundo armonioso. Y cuando ya estamos con esa idea, con ese pensamiento, con ese deseo de lograr nuestra gestión, eso ya es un punto de eternidad. Y el hombre, cuando entiende que precisamente la norma, desde este punto de vista de la eternidad, para Dios la norma del evento precedente es la siguiente acción de Dios. Es decir, Dios siempre va a actuar normalmente desde el punto de vista del hombre. Y para nosotros, los seres humanos, para los hombres, en esencia, para el alma del hombre. Entonces, saber que cuando yo gestiono, yo ya estoy creando eternidad porque estoy dentro de la norma y que Dios nos está apoyando con el siguiente nivel de acción eh, para que esto se logren los objetivos. Podemos perfectamente obtener un mecanismo de gestión igual que el nivel precisamente de la autoorganización de Dios, donde la acción del hombre desde el punto de vista de Dios es una acción divina, es decir, una acción co-dirigida, por ejemplo, ¿verdad? Con las ideas, las tareas de Dios. Y cuando vemos esta estructura como una estructura de gestión, podemos entender, ahora sentados en la sala, qué hay que hacer para que en el estado de pensamiento ordinario, es decir, como si no emprendiéramos acciones especiales, bueno, por ejemplo, podemos reflexionar sobre diferentes procesos, cómo podemos simultáneamente salvar, por ejemplo, superar alguna situación relacionada con la macrodestrucción. O, por ejemplo, podemos perfectamente prevenir una macrocatástrofe si nos encontramos en una situación precisamente de norma. Es decir, la norma es en general la estructura de la eternidad, donde la norma está establecida como una estructura de organización preliminar desde el punto de vista de Dios. Después de todo, cuando hablamos de la organización de Dios, podemos decir perfectamente que Dios está organizado incluso allí donde el hombre no considera el comienzo de su organización. Es decir, si tomamos y dividimos la estructura de gestión en acciones como comienzo, consecuencia, fin, supongamos, o acción preinicial, entonces, en la acción preinicial también existe una cierta estructura de gestión. Y cuando queremos considerar cómo un Dios autoorganizado, que supongamos sea autorrecreado en el sistema de percepción del alma humana, existe incluso antes del momento de su propia organización, entonces resulta que como este es el espacio de Dios, el hombre percibe la estructura del conocimiento de Dios. Aquí se revela muy claramente el criterio del conocimiento, es decir, el hombre ve y percibe precisamente el sistema que se manifiesta como un sistema organizado. Bueno, en forma de algunas señales ópticas, ¿verdad? En forma de algunos elementos de gestión desde el punto de vista del hombre. Pero si no considera esta cuestión, resulta que toda la esfera externa es la esfera antes del momento de la organización de Dios en este sistema de gestión, naturalmente. Pero también está la cuestión de que antes del momento de la autoorganización, Dios también existe y también está organizado. Y teniendo en cuenta que el hombre puede, por ejemplo, no prestar atención a este sistema, resulta que la organización externa de Dios para el hombre es la acción del hombre, pero manifestada en un futuro infinito. Vamos a repetirlo para fijarlo.
La organización externa de Dios para el hombre es la acción del hombre, pero manifestada en un futuro infinito. Aquí hay una gradación muy clara de que podemos encontrar perfectamente el entorno futuro, es decir, cómo se ve desde el punto de vista del hombre. Y cuando empiezas a buscar este entorno futuro, ya humanamente, es decir, con métodos humanos, ves que Dios busca y hace exactamente lo mismo. Presta atención, aquí el enfoque es completamente diferente porque estoy mostrando que Dios actúa igual cuando actúa el hombre. Y bueno, podemos ir entendiendo esta parte y vemos que cuando nosotros obtenemos un mecanismo de gestión y esta gestión es igual a la autoorganización de Dios, la acción del hombre desde el punto de vista de Dios es una acción divina. Es decir, cuando gestionamos desde el punto de vista de Dios, nuestra gestión es una acción divina. Y es una acción que va codirigida con las ideas, las tareas de Dios. O sea, tienen la misma dirección con las ideas y las tareas de Dios. Y cuando vemos estas estructuras de gestión, podemos entender que de pronto estamos sentados en una sala, pero si estamos en un estado de calma, en un estado de norma, incluso estando sentados en la sala, podemos gestionar la salvación, la macro salvación. Podemos salvar al espacio que nos rodea de una posible destrucción. Y es solo al ser conscientes de que nuestro mecanismo de gestión está en el mismo nivel de autoorganización de Dios cuando podemos lograr esta gestión simplemente estando sentados en la sala. Sabemos que no es necesario que estemos moviendo cosas, sino es nuestro pensamiento, nuestra esencia, es nuestra paz interior, nuestros pensamientos dentro de la norma y todas nuestras estructuras siempre en equilibrio y en unión y estando muy, muy afinados con lo que Dios es. Ahí logramos nuestros objetivos. Y la norma es en general la estructura de la eternidad, donde la norma está establecida como una estructura de organización preliminar desde el punto de vista de Dios. Es decir, estar dentro de la norma y es estar en la eternidad, y esto ya es visto por Dios como la eternidad misma. Y hablamos de la organización de Dios, y cuando podemos ver cómo Dios está organizado, ahí nosotros los seres humanos tenemos que considerar el momento de su organización. Y si de pronto tomamos y dividimos esta estructura de nuestra gestión en acciones, como en comienzo, consecuencia, final o en la acción preinicial, entonces esta acción preinicial también existe una cierta estructura de gestión. Es decir, a nuestra gestión la dividimos en partes. Vemos el comienzo, la consecuencia, el final, la acción preliminar y ya incluso podemos ver el objetivo. Ya vamos observando lo que vamos haciendo nosotros. Y aquí tenemos que considerar cómo Dios está autoorganizado, cómo Él se ha autocreado en desde nuestra percepción, desde la percepción de nuestra alma humana. Vemos cómo Dios se ha autoorganizado, cómo Él se ha autocreado, incluso antes del momento de su propia organización. Y cómo este espacio de Dios, ¿por qué este espacio de Dios el hombre lo puede percibir? Porque existe un conocimiento, el conocimiento de Dios, y Dios nos da todo lo que Él sabe, Él nos transmite. Entonces, si es que Él tiene este conocimiento antes de su propia creación, nosotros podemos acceder a este conocimiento, observarlo y sentirlo. Y percibir precisamente cómo este sistema se manifiesta en un sistema organizado. Y también podemos observar nuestras señales ópticas como algunos elementos de gestión desde el punto de vista del hombre,
sino considera esta cuestión como toda la esfera externa. Entonces, todo lo que se va creando como toda una esfera externa, y esta esfera era antes del momento de la organización de Dios. Este es un sistema de gestión naturalmente. No sé si tú tienes algo más que decir, María Guadalupe, si no, nos quedaríamos por ahí. Dice, resulta que la organización externa de Dios para el hombre es la acción del hombre, pero manifestada en un futuro infinito. Quedarnos con esto de que, bueno, es mucho y profundo lo que hemos leído, ¿no? Pero resaltar que la organización externa de Dios para el hombre es la acción del mismo hombre, del mismo ser humano, pero en el futuro infinito. Así que nos vamos con esta visión de esa luz del futuro infinito, conectamos con esa luz del futuro infinito y la traemos a nuestro presente, ¿sí? Para Sí, poder la sentir trans. esa conexión con ese futuro infinito, desde donde vamos recibiendo la información que vamos necesitando en cada instante. Y al venir del futuro infinito, esto nos permite traer algo nuevo que venga de la fuente del creador y no repetir situaciones que el humano ya ha experimentado y que generan conflicto, ¿verdad? Entonces traemos la luz del infinito, futuro, al instante presente para dejarnos guiar por esta luz. Y aquí llegamos por hoy. Sí, muchas gracias. Una linda noche, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.